Hola Carlos, vamos a abrir esta serie de podcast Asefarma con una entrevista al socio fundador de esta empresa, de la asesoría que ahora ya es asesoría de referencia para el sector farmacéutico, para los farmacéuticos y que, bueno, que no nace de ahora, que lleva 30 años trabajando para los profesionales de la farmacia. Carlos García Mauriño, que eres licenciado en Derecho, máster en Asesoría Fiscal, farmacéutico, miembro de la EFPA, de la European Financial Planning Association, y bueno, muchísimas cosas más que seguro que nos vas a contar a lo largo de estas preguntas que vamos a empezar a hacerte. Lo primero es preguntarte, Asefarma va a cumplir 30 años, o sea, Asefarma no nació ayer, y es una empresa que empezaste desde cero. Ahora es un referente para los farmacéuticos, a muchos les preguntas, ¿conoces Asefarma? Ah, sí, sí, ya con el así sabes que lo conocen. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, ante todo, hola Susana, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Yo espero que pues les sea útil, ¿no?, a la gente que nos ve, o inspiradora, si lo puede ser en algún caso, y contar un poco la historia de Asefarma. Pues Asefarma efectivamente empezó hace 30 años y bueno, aquí viene un poco a colación lo del famoso dilema de el emprendedor nace o se hace, ¿no? Mi experiencia personal, yo creo que se hace, quiere decir que yo nunca tuve la idea de nacer emprendiendo, ¿no? O sea, que al final yo me vine a Madrid a hacer un máster de asesoría fiscal y surgió la oportunidad de asesorar farmacias porque mi hermana ya vendía ordenadores a las farmacias y necesitaba un asesor fiscal que la asesorara. Y a raíz de eso, pues algunas farmacias dijeron, oye, lo haces muy bien, ¿por qué no nos llevas? Y ahí así empezó la... Una cosa te llevó a la otra. Me llevó a la otra, es decir, no, tampoco tenía un plan preconcebido. Yo realmente me vine a Madrid desde Oviedo, desde mi Oviedo natal, con la idea de volver a Oviedo. Yo siempre, los hosteleros somos muy de nuestra tierra, ¿eh? Y a mí me costó muchos años hacerme a Madrid, la verdad. Para que la gente venía, yo venía, estoy un año y me voy, ¿no? Pero bueno, al final empiezas a meterte en esta dinámica de asesorar y de las farmacias y bueno, pues ya sigues aquí, ¿no? En tu idea no estabas montando una empresa. No, si yo echo la vista atrás de cuáles han sido las razones del éxito, ¿no? Pues yo tengo siempre como 5 razones, ¿no?, de lo que hay que hacer, ¿no?, y que fue lo que hice, ¿no? Primero, yo creo que lo más importante es generar el valor añadido, ¿vale? Generar valor añadido pues requiere primero tener formación, y yo creo que tenía muy buena formación, aparte de la carrera de Derecho, el máster de asesoría fiscal me lo había dado. Luego tenía que tener tiempo para pensar, porque si te metes en el día a día es muy complicado tener visión estratégica, ¿qué voy a hacer?, ¿dónde quiero llegar? Y luego, pues, diferenciarme de la competencia, ¿no? En el caso mío, que esa diferenciación consistió en ir a visitar a las farmacias, a su farmacia, sentarme con ellos y dedicarles tiempo. Darles esa facilidad, ¿no? Sí, porque ellos estaban muy acostumbrados al tema de la botica, de ir al mostrador de una asesoría, ¿no?, y dejar los papeles. Y ese era como de la botica a la asesoría, ¿no? Y al final el que fuera el asesor allí y les contara las cosas les gustaba mucho. Yo creo que fue un factor importante. También la especialización fue importante porque al estar en un sector como es la farmacia, solamente la farmacia, pues puede ser muy bueno en eso. Si eres generalista y tiras a todo el monte, pues es más complicado, ¿no? Yo creo que eso ha sido una clave. Otra clave ha sido empezar bien desde el principio. Al final, este fue un negocio que fuimos poco a poco. Al principio, pues tenía, como todos los abogados, el despacho profesional lo tienes en tu casa, luego pasas a uno pequeñito, luego uno más grande. Cuando pasa un año, pues pude contratar a una persona, es decir, que al final vas paso a paso. Y eso también te permite estar tranquilo y hacer las cosas con tranquilidad, porque yo pienso que al final contratas un gran despacho, metes 7 secretarias y te metes en una deuda muy grande, al final los agobios financieros te pueden condicionar mucho al tipo de negocio que quieres llevar y te puede llevar al fracaso, ¿no? Luego hay que buscar apoyos, pero buenos apoyos. Importante no asociarte con gente que no te aporta valor, que a veces es una tendencia que todos tenemos. Cuando te encuentras solo en un tema de estos, pues la tendencia natural es, pues me uno con esto y así comparto, ¿no? ¿Por qué crees que puede ser? ¿Por miedo a enfrentarte solo? Bueno, porque yo creo que tenemos una tendencia natural a juntarnos con gente y a apoyarnos nosotros. Entonces, al final eso es peligroso si ese socio no te da valor. Porque al final, también, si tienes una idea y el otro no la tiene, pues no la vas a poder llevar a cabo, etc., ¿no? Entonces, esos apoyos
son importantes, pero que tengan buenos apoyos. Muchas veces el apoyo familiar pues, es muy importante, pero bueno, que tienes que tener muy claro que un socio tiene que ser alguien que de verdad aporte valor, aporte clientes, aporte financiamiento, aporte muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego otra cosa importante es empezar, de algún modo. A veces uno tiene una gran idea, pero... Atreverte. Claro, ¿no? tienes que empezar de algún modo, dar un paso adelante, no sé, buscar un papel, ver el cliente, no sé, hacer algo, porque si no lo haces, siempre se va a quedar en la idea. Entonces, empezar, yo siempre digo, hay que empezar de algún modo y dar el primer paso, ¿no? Y lo último que hay que hacer siempre es estar en una innovación constante. Al final es un poco lo que vemos en Asefarma, siempre estamos intentando ir paso por delante de la competencia, ¿no? Y ver las nuevas tecnologías y lo que se está haciendo y cómo hay que llegar al cliente, cuál es el enfoque que tenemos que dar. Entonces, esa innovación constante lo que hace que la empresa vaya evolucionando. Analizar también la competencia, que la competencia es muy buena y muy sana. ¿Qué hacen? A ver qué hacen. Claro, es saber qué hacen, entonces eso es bueno y sano, ¿no? De las cosas que yo considero que no hay que hacer, pues primero, no dejar que el miedo al fracaso nos condicione, ¿no? El miedo al fracaso es como el miedo que tiene el soldado en la guerra. Le genera adrenalina y le mantiene alerta, ¿no? Y te mantiene despierto y te mantiene pues, atento a todo, ¿no? Entonces, ese miedo que todo empresario tiene al fracaso es bueno si lo canalizas bien, pero que no te puede paralizar. Tú no puedes decir, no voy a meterme en esto porque me va a salir mal, entonces ya no lo hago, ¿no? Pero ya solo la palabra miedo incita a no me atrevo por... Es imposible, vamos, si no tienes miedo no sería racional, es decir, pero al final eso hay que utilizarlo en buen provecho. Es decir, el miedo lo vas a tener siempre, pero hay que utilizarlo al servicio de lo que estás emprendiendo, no dejar que te condicione, ¿no? Las empresas de nueva creación tienen una vida más o menos de unos 2 o 3 años, o sea, muchas nacen de la nada con buenas ideas y a los 2 o 3 años fracasan. ¿Cuál crees que ha sido realmente el secreto del éxito de Asefarma para que se mantenga durante todos estos 30 años? ¿Ese no tener miedo a atreverte a hacer nuevas cosas, el ir poco a poco o qué crees? Yo creo que conseguimos, es un nicho de mercado en el que es muy cerrado, pero una vez que entras dentro, pues digamos que puedes estar cómodo, ¿no? Entonces al final, lo que te decía antes, la especialización y el generar valor añadido, el que yo creo que fuimos un soplo de aire fresco, ¿no? Para el sector que había y que bueno, siempre hemos tenido un enfoque muy hacia el cliente. Que dejaste de ser el gestor típico, ¿no? Para pasar a ser su asesor. Exactamente, y bueno, y también pues el enfoque que le hemos dado siempre poniendo al cliente por delante, pues nos ha permitido evolucionar. Yo creo que tenemos una filosofía de trabajo y de ser que nos ha dado un hueco en el mercado y manteniendo nuestra filosofía, pues ahí lo vamos a tener, ¿no? ¿Qué crees que es lo que opinan nuestros clientes de Asefarma? A ver, yo lo que veo es que en su totalidad, pues siempre habrá alguno que no, pero están contentos con nosotros. Entonces, eso se ve mucho en las llamadas que tenemos, ¿no? Llama al cliente, pues siempre te llama, oye, tengo este problema, tengo lo otro, pero el nivel de quejas que tenemos es muy bajo. Entonces, yo creo que el cliente de Asefarma en general es un cliente muy fidelizado, que le gusta cómo hacemos las cosas, que el equipo que tenemos un equipo además muy profesional, que lleva muchísimos años, que eso también les genera mucha seguridad. Si Asefarma lleva 30 años, pues hay gente que lleva 29, ¿no? Que hay muchos años. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, ¿cuál crees que es el futuro más inmediato de Asefarma? ¿O cuál es el futuro de Asefarma? Bueno, yo creo que el asesoramiento también está cambiando. Cada vez hay más digitalización. ¿Nos vamos a robotizar? No, pero yo creo que hay que enfocarse en el valor añadido. Y entonces, por ejemplo, los procesos que ya no generan valor añadido, tipo picar datos para los contables, ¿no? Pues eso lo sustituyen las máquinas. Pero lo que va a dar valor añadido al final es analizar una cuenta de resultados y explicársela al cliente o decirle, mira, esto no va bien, esto no va mal, o darle pautas. La consultoría creo que es una parte importante de nuestra labor. Que es curioso, ¿no? Que en una época en la que solo prima lo digital, la tecnología, lo robótico, la cercanía y el trato humano es lo que más valora la gente al final, porque es lo que echa en falta. Es que el asesoramiento a través de máquinas yo lo veo muy complicado. Tiene que acercarse a alguien y explicarle, mira, esto es lo que tienes, este es el camino que tienes que llevar. Además, generas una relación de confianza que si luego el cliente tiene cualquier problema sabe a dónde puede acudir. Entonces, yo qué sé, cada farmacia yo pienso que viene a nosotros, aparte de la
asesoría fiscal, laboral y contable, que sepa que estamos al día, que cualquier problema que tenga de Hacienda se lo vamos a resolver, que si tiene un problema de sanidad también se lo vamos a resolver, que el tema laboral, por supuesto, que el tema contable, pues tus números van a estar claros. También pues, el tema de saber pues, cómo es tu farmacia, qué potencial tienes, cómo llegar hasta él, o sea, que todo es un completo. Entonces lo que veo es que la asesoría irá evolucionando hacia la especialización cada vez más, hacia la relación más personal-asesor y iremos avanzando también a la digitalización. ¿Y qué recomendación le darías a un farmacéutico que acaba de terminar el grado en farmacia y dice, ahí va, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? Lo primero le daría la enhorabuena, porque es una carrera bastante dura y le daría la enhorabuena por haber conseguido el objetivo, ¿no? Y lo segundo, a ver, el farmacéutico tiene dos vertientes, es decir, su carrera profesional como farmacéutico la puede desarrollar bien en la industria o bien en la farmacia, pero la farmacia es el despacho profesional de un farmacéutico, es como el arquitecto que tiene su estudio o el abogado que tiene su bufete. ¿Necesita tener un gen especial para emprender? No, quiero decir que hay un componente dual. Primero está el componente profesional. Entonces, yo soy farmacéutico y quiero tener una farmacia y desarrollar ahí mi carrera, mi vocación sanitaria como farmacéutico, como profesional del medicamento. Pero por otro lado tengo un negocio que tengo que gestionar y ese negocio me tiene que ser rentable. Entonces yo tengo unas herramientas que me da algo el Estado, la legislación, que es, yo tengo una farmacia que tiene una distancia y una población. Y con eso tienes que intentar pues, maximizar los beneficios, pero sin olvidar nunca la parte profesional. Entonces, yo les animaría, si tienen vocación de farmacéutico, de boticario, ¿no? De botica, a coger una farmacia, que es una experiencia muy bonita además. Porque también emprendes, también tienes tu propio negocio, puedes hacer muchas cosas, te da muchas satisfacciones a nivel de lo que ayudas a la gente. ¿Qué supone para ti ser un emprendedor? ¿Y qué le puedes trasladar a ese farmacéutico que dice, oye, que yo creo que también quiero emprender? Pues, a ver, las 5 cosas que decía al principio que hay que hacer, yo las puedo aplicar perfectamente, ¿no? Tiene que ser dar valor añadido, en este caso, pues dar servicios profesionales, tener una farmacia bien organizada, tener bien estudiada a su población y saber qué productos ofrecerles, ser innovador, ¿no? en lo que se hace. Ahora mismo ir a precio es absurdo porque no acabas a poder competir con Internet, pero tienes que ir al servicio, al trato, a la atención al paciente. A seguir creciendo, ¿no? Entonces yo le animaría a decir que se puede conseguir farmacia. Una empresa como la nuestra pues le va a facilitar desde la financiación bancaria, desde el tipo de farmacia que se acorde con él, se le va a orientar en lo que tiene que hacer, los pasos que tiene que dar, cómo la tiene que montar, o sea que se lo ponemos fácil. Que lo primero, enhorabuena, ¿no? Por acabar la carrera, que por cierto hace poco pues has finalizado el grado en farmacia y ahora ya tienes la visión del otro lado del mostrador y del propio mostrador. ¿Qué motivaciones has tenido para, a tu edad y en tu posición, haberte lanzado a estudiar farmacia? Bueno, yo a lo mejor padezco un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no? De tantos años con el farmacéutico, la verdad es que es una profesión que admiro mucho. Y la he admirado mucho. Es una profesión dentro de lo que ves en el mundo, ¿no? Que es todo mercantilismo, todo es maximizar beneficios, tiene un componente muy altruista, de servicio sanitario y de vocación de servicio. Yo siempre lo he admirado mucho y creo que es una profesión además muy bonita. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues he llegado al convencimiento de que me gustaría formar parte de este gremio, ¿no? Y que también mis hijas, ¿no? Quiero ser uno de ellos, ¿no? Sí, que mis hijas sigan ese camino, mi camino, y que tengan también su propia farmacia y sigan en esta profesión. Bueno, haces farmacia, un farmacéutico monta su farmacia, ya es gerente de su propio negocio. ¿Qué crees que debe hacer un farmacéutico para mejorarla? Una farmacia no nace siendo una farmacia porque sí. ¿Qué tiene que hacer para ir mejorándola cada día? Bueno, primero tiene que conocer muy bien la farmacia que tiene, qué potencial hay. El potencial se ve por la población que tienes alrededor, el tipo de población, la renta que tiene. Una vez que la conoces bien, tú tienes que trabajar la farmacia de fuera hacia adentro. Pues una vez que conoces tu población, la renta que tiene, montas una farmacia enfocada a esa clientela. Tienes que tener una buena herramienta informática y un buen CRM, ¿no? Que te permita gestionar los datos y ver lo que tienes. Y luego pues tienes que ir, la farmacia
lleva muchísimo trabajo, porque al final tienes que gestionar las compras, comprar bien, comprar con margen, saber a quién comprar, tener el surtido adecuado y luego pues, gestionar el personal, ¿no? Que a veces no es fácil encontrar farmacéuticos, tenerlos bien formados, y además en la farmacia te das cuenta de que es formación constante, en dermo, no sé qué, lo otro, entonces, bueno, tener ese enfoque hacia los demás, una farmacia bonita, agradable, bien surtida, con producto adaptado a la clientela que tienes, e intentar llevarla a su máximo potencial. Entonces son muchísimas cosas. Que el sector de la farmacia tampoco es un sector fácil, ¿no? Porque es un sector muy regulado. Por ejemplo, se acaba de firmar en Madrid, se acaba de aprobar la nueva ley de ordenación farmacéutica. ¿Qué opinión tienes de esta ley? O sobre todo, si crees que va a marcar un antes y un después en el resto de leyes de ordenación farmacéutica o no, hay puntos que sí que crees que se van a mantener. Antes de entrar en ese punto, finalizar que un farmacéutico titular tiene que ser gerente de su farmacia. Un gerente de su farmacia le tiene que dar mucho tiempo a la gerencia. El mostrador está bien, pero el mostrador te lo hace un farmacéutico adjunto. Pero la gerencia de la farmacia como tal la tiene que hacer el titular y le tiene que dedicar tiempo. Y ese es el tiempo de calidad que le va a dar el punto, ¿no? El valor diferencial para que su farmacia tire para arriba. Cuando la ley de ordenación farmacéutica era necesaria, la anterior al año 98, que había quedado totalmente obsoleta, le faltan algunas cosas, porque yo creo que el tema online y demás no lo tiene todavía muy resuelto. Tiene cosas positivas para mí, el tema de la flexibilidad horaria está muy bien, eso te permite también adaptar tu farmacia a los ritmos de tu barrio y de tu zona, ese enfoque hacia los servicios profesionales que creo que es el futuro, porque efectivamente como no vamos a poder competir con Internet y con el mercado online, la farmacia de servicios tiene muchísimo recorrido. Entonces, pues ya hay un artículo 14 sobre la SPD, sobre el servicio personalizado de dosificación, ¿no? Para gente mayor, de poder meter los medicamentos en un blister y todo eso, que viene recogido por la nutrición, ¿no? Ha permitido ahora puedas tener servicios en la farmacia que el titular no tiene que tener la titulación, que puede contratar a alguien personal, un personal. O sea, que hay aspectos muy positivos. Ha facilitado, ¿no?, que la farmacia se abra. Lo que veo más negativo es que al final, todos esos abanicos de servicios que se puede hacer, la atención domiciliaria y demás, va a provocar que las farmacias grandes cada vez sean más grandes y las farmacias pequeñas cada vez más pequeñas. Porque claro, ¿quién va a hacer servicios? Pues el que tenga muchos metros cuadrados, el que tenga mucho personal, el que está solo con una persona. No tiene tanta capacidad. O sea, la atención domiciliaria, lo mismo. Pues. Entonces sí que va a haber esa... Eso es lo que veo peor de la ley, ¿no? Que tiene que haber algún mecanismo para que ayudar a esas farmacias pequeñas a que puedan sobrevivir bien y puedan competir con las grandes. Y que las pequeñas no sean cada vez más pequeñas, ¿no? Y las grandes... Exactamente. Y yo que sí pienso es que esta ley sí que va a marcar tendencia en el resto de las leyes de ordenación farmacéutica. ¿Qué futuro prevés para la farmacia comunitaria? Creo que la farmacia es no sé llamarlo negocio, pero digamos que es un establecimiento sanitario, ¿no? Absolutamente necesario y que podrán desaparecer muchísimas cosas, pero que la farmacia siempre va a pervivir. Pues además, la capilaridad que tiene, la facilidad de acceso, el tener un personal sanitario tan cercano, eso le da muchísimo valor. Entonces, dentro de que la farmacia es un establecimiento que va a pervivir y que es necesario, pues va a ir evolucionando. Yo pienso que va a ir evolucionando hacia farmacias más grandes, va a haber grupos de farmacias que se unirán para comprar mejor, para dar servicios comunes, a que va a haber una, digamos, interacción, ¿no?, entre las farmacias. Yo creo que el mercado online, pues ahora mismo hay empresas, ¿no?, que están intentando agrupar muchas farmacias, ¿no?, pues para que el que haga la compra, el que esté más cerca, la farmacia más cercana, se lleve esa compra. Todo eso va a ir avanzando. Entonces tenemos una evolución en la farmacia, pues más unión entre ellas, una farmacia más de servicios, más grandes. Pues muchas gracias, Carlos. Nada, hasta luego, Susana.